1.4 a 1.5 Gestión de proveedores y diseño de RFP. Vamos a dedicar precisamente esta estructura esta presentación para analizar las características que debemos comprender sobre las propuestas de trabajo en la administración de recursos informáticos. Es importante entonces definir las características de los roles, de los procesos, de las formas de trabajo que tienen que ver con el diseño de los RFPs, precisamente. Esta presentación fue desarrollada para los estudiantes de Ingeniería en Computación del Centro Universitario Guaem Texcoco, ¿sí?, de sexto semestre para la asignatura de Administración de Recursos Informáticos. Esta información será publicada en el canal de YouTube Videoteca Valencia, en el playlist particular de Administración de Recursos Informáticos 2026. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. 1.4 a 1.5 Gestión de proveedores y diseño de RFP. Bienvenidos al curso, estimados alumnos de la carrera de Ingeniería en Computación. Es un honor recibirlos en esta sesión para poder avanzar sobre la teoría de este curso. Hago la bienvenida también para la audiencia general del canal de YouTube Videoteca Valencia. Si ya están suscritos, les agradezco y les pido de favor que compartan la información del canal de YouTube Videoteca Valencia con el resto de sus compañeros, con sus contactos, con sus familiares, para que se siga creciendo esta audiencia y que la información que aquí, el esfuerzo académico que se hace aquí, sirva para mucha más gente. Como ubicación científica, la Administración de Recursos Informáticos se ubica en el núcleo de la ingeniería organizacional moderna. Aseguramos que la ciencia de la computación se traduce en valor estratégico para la empresa mediante procesos auditables, o sea, procesos que pueden medir su grado de eficiencia, ¿sí?, la utilización de recursos para llevarlos a cabo. Es por eso que es importante tener en cuenta todo esto. Hago la aclaración de que estoy haciendo grabación directa frente al grupo y que de pronto me hacen algunos comentarios, los cuales trato de contestar de manera inmediata, porque cuando una pregunta no se hace en el momento apropiado, en el momento que se presenta, cuando hay una duda, la verdad es que no se hace. Entonces es por eso que trato de atenderlos en el momento en el que ustedes me manifiestan la duda. Son detalles que nos permite avanzar y por eso les pido una disculpa a toda la audiencia, tanto a la audiencia del grupo como a la audiencia del canal de YouTube. Continuamos. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje para esta
presentación. Bueno, primero es sistematizar la selección de proveedores mediante criterios técnicos objetivos de calidad. Identificar el ciclo de vida de un activo informático desde su requisición hasta su retiro. Aquí estoy planteando un ejercicio en Python en el cual automáticamente nos haga el análisis de recursos para definir cuál es el recurso que más nos interesa, que más nos sirve y que sea un apoyo para la toma de decisiones. Otros objetivos de aprendizaje que debemos también aprovechar es diseñar pliegos de condiciones técnicas, RFP. Eso es lo que significa el dichoso RFP, pliegos de condiciones técnicas, que garanticen la mejor relación calidad-precio para la adquisición de productos informáticos, como puede ser almacenamiento en la nube, cloud, la administración o regulación de servidores, también productos cloud, etcétera, o productos propios, servidores propios y adquisición de servidores. Evaluar la factibilidad técnica y económica de proyectos de infraestructura computacional es otra de los objetivos que tenemos que cuidar. Ahora, ¿cuál es la relevancia de este tipo de detalles y cursos para el 2026? O sea, en historia tendrían otra relevancia, pero estoy hablando de la relevancia actual. Un error en la selección de proveedores puede costar a una empresa hasta un 40% de su presupuesto operativo en tecnologías de información. El dominio del RFP es la diferencia entre un ingeniero operativo y un gerente estratégico. ¿Cuál es el futuro del campo técnico? Bueno, el futuro del campo técnico nos lleva a la inteligencia artificial generativa. Automatizará el 80% de las redacciones de contratos y RFPs para el 2028. Ojo, no estoy hablando de un futuro a muchos años. Estoy hablando de un futuro a máximo 2 años. El ingeniero supervisará modelos de decisión basados en datos masivos y sostenibles. La evolución histórica nos lleva a que en la era de los mainframe, de los grandes equipos, de las inversiones multimillonarias para tener equipos de cómputo, el hardware dictaba la administración. Todos los proveedores, o pocos proveedores más bien, como IBM, contaban con el mercado con sistemas cerrados. La administración se centraba en el control físico de la unidad central de proceso. La era del cloud, o sea, la era de la nube, de los servicios en la nube y las XaaS, en el 2026, la administración es virtual. Los activos son propiedad física, no son propiedad física, sino servicios bajo contrato. Tenemos una participación de uno de los compañeros. Ok, voy a dejarla para el final de la presentación, por favor. Permítanme, me quedé aquí. Vi tu mensaje, Luis Antonio, pero lo voy a dejar para el final de la presentación, por favor, ¿sí? Con todo gusto te lo tomo en cuenta. Y entonces aquí, sino servicios bajo contrato. Eso es el Cloud Computing. El RFP ahora evalúa la latencia, o sea, el tiempo de cambio, la soberanía de datos y la escalabilidad elástica. ¿Por qué? Porque se transforman todos los sistemas de ser sistemas estáticos pertenecientes a una empresa, o sea, como una empresa propietaria, se transforman a contratos o sistemas de información dinámicos que tienen cambios constantes y que para alcanzar
a la mayor parte de los usuarios de ese sistema, sean operadores de la propia empresa o sean clientes, proveedores, etc. Para esto existe algo que se conoce como matriz de Kraljic. Como teoría podemos decir que es una propuesta por Peter Kraljic. Esta matriz clasifica los recursos informáticos según el riesgo de suministro y el impacto financiero. Esto lo podemos dividir en rutinarios, la palanca, los cuellos de botella y los estratégicos. Entonces son las formas en las que clasifica los recursos informáticos Peter Kraljic. Ahora, esta matriz de Kraljic, por ejemplo, nos habla de recursos estratégicos. Estos tienen un alto impacto y un alto riesgo. Requieren analizar, el análisis más bien, o alianzas a largo plazo. La palanca, el tipo de recursos tipo palanca, son de alto impacto pero bajo riesgo. Aquí negociamos agresivamente por precio. La palanca son factores que ayudan al desarrollo a las empresas. Para la teoría de la agencia, por ejemplo, esta teoría explica la relación entre el principal, o sea, la empresa, y el agente, o sea, el proveedor. Y existe una asimetría de información que el RFP debe resolver. ¿Sí? Sin controles, el agente puede actuar en su propio interés, no en el de la universidad, por ejemplo, o en el de la empresa. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con esas estructuras, porque de pronto pues nos lleva a situaciones de falta de recursos, o de falta de palancas, o de falta de valores estratégicos para el desarrollo. Entonces son las situaciones que debemos cuidar. Muy bien. Ahora, para lo que es el planteamiento, ¿sí?, Muy bien. Para lo que es el planteamiento real, ¿sí?, de una empresa, en este caso, analizando un poquito la UAM, imaginemos la renovación de laboratorios de redes en el Centro Universitario UAM, Texcoco. ¿Cómo seleccionaríamos al proveedor de switch, por ejemplo, y de cableado? No basta con el precio. Evaluamos el soporte local, las garantías y certificaciones del personal. O sea, todo esto lo tenemos que analizar para poder hacer una adquisición que valga la pena. La clasificación de recursos. Primero, recuerden que trabajamos todavía en una tripleta: hardware, software y humanware, como recursos informáticos, los tres. No uno, no dos, los tres. Muchos piensan que cuando hablamos de recursos informáticos, solamente hablamos de hardware, o solamente hablamos de software, o solamente hablamos de hardware y software, pero no es así. Los recursos informáticos todavía en la actualidad, mientras el desarrollo de androides y de inteligencia artificial que controla estos entes, ¿sí?, mientras no sustituyan al ser humano estos desarrollos tecnológicos, la tripleta de los recursos informáticos es hardware, software y humanware. Ok, el hardware, podemos ver que son servidores, redes, almacenamiento masivo, etc.
El software, licenciamientos, SaaS, ERPs, sistemas operativos, etc. Y el humanware, servicios de consultoría, soporte técnico especializado, etc. Entonces todavía hay mucho que cuidar en esos recursos informáticos. ¿Cuál es el ciclo de vida del proveedor? El ciclo de vida del proveedor son las fases como identificación, selección RFP, contratación, onboarding, ¿sí?, evaluación de desempeño y renovación, terminación para la contratación de servicios. Cada fase requiere documentación legal y técnica rigurosa. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Sí? Uno de los riesgos más altos que se conocen es el vendor lock-in. Es la dependencia total de un proveedor que impide el cambio sin incurrir en costos prohibitivos. Un buen diseño de RFP exige estándares abiertos y portabilidad de datos para que si el proveedor A tiene alguna falla, algún detalle o algo que no me guste o no me cumpla como empresa, entonces puedo irme con el proveedor B sin necesidad de que genere pérdidas o costos prohibitivos, o sea, muy altos. Las métricas de desempeño KPI. El tiempo medio de respuesta, MTTR. La disponibilidad del sistema uptime. El cumplimiento de fechas de entrega de proyectos. La calidad de soporte técnico de primer nivel. Aquí voy a hacer un comentario. Por ejemplo, si ustedes analizan un circuito electrónico en el cual tengamos, por ejemplo, un diodo y analizamos el tiempo de recuperación de ese diodo, eso nos habla de un tiempo medio de respuesta, o sea, cuánto tarda en recuperarse. Y pueden decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver con el desempeño de las métricas? Pues es muy sencillo. Si nosotros tenemos un proveedor que tiene alguna falla y que tiene un compromiso con nosotros, hagan de cuenta que ese es un diodo, precisamente. Y entonces requiere de un tiempo de recuperación para que el servicio siga de manera continua y de manera apropiada. Si tenemos ese tipo de fallas, entonces obviamente nos está generando un problema, ¿no? ¿Ok? Permítame un momento, por aquí tenemos otra duda. Ok. Muy bien, continuando entonces, acuerdos de nivel de servicio. El Service Level Agreement, que se conoce como SLA, define formalmente el nivel de calidad esperado. Yo puedo decir que un proveedor me cumple al 100% lo que solicito, o que espero que solo cumpla el 99 o el 95 o el 90 o el 85% de aquellos requerimientos que tengo con él. Pero entonces quiere decir que el otro 1, 5 o 15% lo tengo que cubrir con otros proveedores que pueden cumplir este tipo de expectativas. Para que yo tenga siempre cubierto el servicio al 100%. Yo no puedo esperar que tenga pérdidas en un servicio, y una pérdida, por ejemplo, de un 5% en un servicio, imagínense, consulta de clientes, pues habla muy mal de una empresa, ¿me explico?
Incluye las penalizaciones económicas directas si el proveedor no cumple con los tiempos pactados. Por eso es importante tener todo eso. Y esto incluso está en la ley. O sea, esto está amparado por ley. La auditoría externa. Como administradores debemos tener el derecho de auditar las instalaciones y procesos del proveedor. Especialmente un proveedor crítico, ¿sí?, en proveedores de centros de datos y ciberseguridad. Imagínense que a mí me digan que un proveedor ofrece algoritmos de encriptación matemáticos para garantizar la seguridad de mi información que está almacenando, la información de mis clientes. Bueno, es información sensible. Hablando del sistema de salud, imagínense que tengamos la información de los pacientes y que no tengamos un algoritmo de encriptación matemática que respalde esa información. Estaríamos cayendo en un error grave que incluso puede llegar a ser con detalles penales. Por eso hay que tener cuidado con ese tipo y tengo que auditar ese servidor que me está ofreciendo ese servicio supuestamente de encriptación matemática para ver si realmente existe o si hay vulnerabilidad en él. ¿Qué es un RFP? El Request for Proposal, ¿sí?, que este Request for Proposal es una solicitud formal, ¿sí?, de propuestas que describen los requerimientos de un proyecto informático, ¿sí? Muchas veces vemos esas palabritas o esas siglas y no entendemos qué significan, ¿no? O sea, un RFP decíamos que es un Request for Proposal. No es una cotización simple, es un pliego detallado de soluciones tecnológicas. Es algo que tiene que decirme qué es, cómo opera, cuál es su nivel de seguridad, etcétera, ¿sí?, dependiendo del servicio solicitado. Luego tenemos los requerimientos funcionales. Definen qué debe hacer el sistema o recurso. Ejemplo, el servidor debe procesar 10,000 transacciones simultáneas. Si yo tengo un ancho de banda que se satura con 1000 transacciones, imagínense si recibe 10,000, va a ser un bloqueo total del sistema. Esto ocurre en ocasiones en los bancos, cuando tenemos un flujo masivo de usuarios a una hora determinada. Pero lo podemos ver fácilmente cuando hablamos de exámenes para ingreso a universidades, por ejemplo UNAM, en donde cuando queremos consultar servidores, resulta que no son suficientes y que están saturados y ni siquiera podemos entrar a la página del servidor para ver cuáles son los resultados. Bueno, es eso lo que tenemos precisamente. Un servidor que no procesa el número de transacciones simultáneas que debería de procesar. Entonces son la base de la aceptación de un producto, si sí alcanza o no alcanza el nivel que estamos buscando como empresa. Como requerimientos no funcionales, se definen cómo debe operar el sistema, por ejemplo, seguridad, disponibilidad, usabilidad y mantenibilidad. Son los que realmente definen la calidad del proveedor informático. Ahora, como estructura del pliego, podemos hablar de la introducción y objetivos del proyecto, ejemplo, WAEM. El cronograma de procesos de licitación técnica. Las especificaciones de hardware detalladas. Procesador, RAM, almacenamiento. Yo ahí agregaría acelerador gráfico, porque vamos a tener algunas de las áreas de cómputo que requieren de esa estructura, de infraestructura en los equipos de cómputo. Pero eso depende de cómo esté el análisis y los laboratorios.
podrán algunos decir, oye, pero si lo vas a usar solamente para los primeros semestres, entonces no tiene caso que pongas un acelerador gráfico. Pero si lo vas a usar para los semestres avanzados, entonces sí. Pero con eso de que vamos cambiando los grupos de un laboratorio a otro, entonces nos convendría que todos los laboratorios estuvieran equipados con esa infraestructura que estoy mencionando. Estructura de pliego. Por ejemplo, los criterios de evaluación técnica y económica, la ponderación, los requisitos de soporte y capacitación obligatoria, formato obligatorio de respuesta para comparación directa. Los criterios de ponderación. No todo vale lo mismo. Ejemplo, 60% de capacidad técnica, 30% del costo total, 10% de reputación institucional. Esto elimina el favoritismo y garantiza una selección científica. Es más, una selección que garantizada por el análisis matemático, como lo vamos a ver en un momento más en el ejercicio de Python que estoy proponiendo. Cláusulas de privacidad, NDA. El Non-Disclosure Argument. Esto protege los datos, por ejemplo, de la UAM durante la fase de propuestas. Evita que competidores o el mismo proveedor divulguen la arquitectura sensible, las formas en las que trabaja la UAM. Otro detalle es, por ejemplo, la etiqueta y transparencia, ética y transparencia. Que es, por ejemplo, cero tolerancia a conflictos de interés. O sea, no puedo meter proyectos que pertenezcan a empresas de trabajadores de la misma institución. Cosa que sabemos que de pronto sí se da en muchas áreas del gobierno. No estoy hablando de UAM en general. No sé en la UAM, pero vamos a suponer que no. Pero en otras áreas y otras instituciones sí. Los pliegos no deben estar dirigidos a una marca específica. La integridad del ingeniero es el mayor activo de la universidad. Las métricas de la industria. La inversión global en tecnologías de información 2026. Se estima un crecimiento del 15% anual en servicios de infraestructura híbrida. ¿Sí? El 45% de los presupuestos se determinan ahora en ciberseguridad gestionada. Aquí, por ejemplo, me llega la idea, y lo menciono, de que, por ejemplo, los recursos para el manejo del cloud computing, del cómputo en la nube, requieren de un canal de comunicaciones bastante rápido. Esto nos lleva precisamente a que si no tenemos las características necesarias para este esquema de comunicación, sería muy difícil poder tener un servicio de este tipo. Voy a hacer ver aquí la velocidad que nos está ofreciendo actualmente el internet directo, que nos ofrece en mi caso, que es la versión más económica, la que tengo en casa, del sistema de comunicación de Telmex. Y si nosotros hacemos el análisis de velocidades, vamos a ver que aunque ya en la actualidad me está ofreciendo 120 gigabytes de descarga y 120 gigabytes de envío, ahorita, por ejemplo, por la hora, por la saturación, no alcanzamos a llegar más que como a 90. Cuando en realidad la velocidad de comunicación es muy cercana a los 120,
¿sí? Déjenme ver si lo podemos confirmar por acá. Y voy a hacer con el mismo medidor de velocidad, pero lo voy a hacer directo en el celular a través de conexión inalámbrica y se los voy a mostrar. Si nosotros vemos, les voy a poner aquí en la cámara, ahí lo pueden estar viendo. Ahorita lo pongo también para la cámara de internet, permítanme, de YouTube. Déjenme verlo porque si no, no lo alcanzo a ver. Ok, aquí. Y entonces podemos ver la comunicación. Quisiera que no tengo comunicación en cámara. ¿Sí? Y entonces aquí podemos ver que tenemos una comunicación muy cercana a los 120 gigabytes de velocidad. Sí, tanto de envío, digo megabits por segundo, no gigabytes. Megabits por segundo de velocidad. Cerca de 120. Ahí lo tienen. Muy bien. Bueno, sin embargo, aquí la velocidad que tengo de la computadora está limitada por el tipo de comunicación. De hecho, estoy aquí utilizando una comunicación alámbrica, que debería de ser incluso más rápido, pero al parecer está conectándose por medio de comunicación inalámbrica. Ahorita checamos eso. Déjenme ver, a ver si puedo corregir, porque debería de ser, es que está la conexión Wi-Fi. Déjenme desactivarlo para que se vaya directamente a la conexión alámbrica, ¿sí? Y ahorita vemos qué es lo que logramos. Vuelvo otra vez, nada más que termine la medida. Es una forma de administración de velocidad. Ahorita estoy con una conexión alámbrica directa, ¿vale? Porque estoy desactivando el Wi-Fi. Y entonces vamos de nuevo y vemos qué es lo que nos ofrece. Sigue marcando esa velocidad. Ahora, si yo desconecto la velocidad inalámbrica de la computadora, ahorita la acabo de desconectar, es que quería ver la velocidad, pero déjenme ver, creo que está conectado a través de otro cable. Estoy ahorita en esta conexión, permítanme tantito, porque resulta que ahí debería estar fuera de conexión por cable y sin embargo me está marcando que está en conexión por cable. Vamos a ver. Porque aquí en conexión por cable me está dando 80, pero tengo el cable de red desconectado, no sé si lo ven ahí. Ahí está. Se fue la señal de aquí está. Bueno, si ven, estoy con el cable en la mano y de todos modos me dice que está conectado por cable. Eso es total. Aquí, ya, ahora sí ya me dejo fuera y voy a activar la conexión inalámbrica. Ok, ahí estamos conectados y vamos a ver qué velocidad nos ofrece ahora. Vean, ahora sí me está dando la velocidad real. Quiere decir que la velocidad alámbrica me está trabajando a menor velocidad que lo que realmente debo de estar recibiendo. Entonces, ¿me conviene trabajar la velocidad alámbrica? La respuesta es no. En este caso, es mejor la velocidad inalámbrica para mí. Esto es, de envío me está dando ya 107 y de recepción 107 y de envío 123. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahí podemos ver las conexiones reales
de comunicación y es una forma de administración directa. Permítanme tantito porque está haciendo otra vez conexiones. Muy bien. Bueno, permítanme, déjenme ver si ya entró correctamente. Sí. Ok. A ver. Creo que se desconectó la transmisión. Vuelvo a mandar la transmisión. Es que me está dando una falla de conexión. Permítanme tantito. Ahí está entrando la conexión. Ok. Ahorita contesto. Por ahí hay un compañero que me dice que su internet está fallando. Profe, ¿sí está en clase o es mi internet? Parece ser que hay una falla de conexión. No sé si me escuchan. Déjenme ver si puedo recuperar porque no me veo conectado. Parece ver que hubo una falla de conexión de internet. Permítanme. Estoy en eso. Sigue la grabación de todos modos para que quede clara la... Permítanme un momento. Aquí estoy ya. Unirse. Ok. Sí, micrófono. No. Me uno. A ver, ¿me están escuchando, jóvenes? Al parecer hubo una falla. No, no me escuchan. ¿Me están escuchando, jóvenes? Al parecer una falla de comunicación. Justo en el momento que estaba haciendo las pruebas. ¿Ya me escuchan? Sí, profe. Ok, entonces ya está trabajando. Le estaba comentando, voy a volver a compartir pantalla porque al parecer se fue también la pantalla. Ahí están viendo mi pantalla de nuevo. ¿Me confirman, por favor? De hecho sigue la grabación, no la he cortado. Pero espero que tengan aquí que me estén escuchando y que vean mi pantalla. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, profe. Perfecto. Vamos de nuevo, voy a hacer la prueba. Ahorita estoy en conexión inalámbrica, que fue lo que quise hacer hace ratito, pero creo que se fue la señal de internet. Si nos damos cuenta, ahorita ya para descarga ya estamos en 120 gigas, 120 megabits por segundo. Y de envío, y esta es la conexión más barata de Telmex, ¿vale? Nos acaban de subir la velocidad porque andábamos por ahí de los 50 y después subieron un ratito a 80, pero en realidad estaba en 50 y ahora sí ya la subieron a 120. Esto nos ayuda a que podamos pensar en el desarrollo del cloud computing, ¿ok? Muy bien, déjenme ver dónde está mi presentación porque me perdí con esto. Supongo que es esta. Permítanme. No. Es que me está estorbando esta. A ver, permítanme un momento, es que me cortó señal. Ok. A ver, ahí está de nuevo. Nada más déjenme ver dónde iba. Estábamos en las métricas precisamente. Ya vimos esta parte. Ok. Muy bien. Teoría de la agencia. Íbamos en la teoría de la agencia si no me equivoco. Métricas de desempeño, acuerdos de servicios, estructura, métricas de la industria, ética y transparencia. Esto ya lo vimos hasta aquí. Nos quedamos aquí en las métricas de la industria. Decíamos que una inversión global para las tecnologías de información en el 2026 se estima que el 15% anual de los servicios de infraestructura es híbrida y el 45% de los presupuestos se destinan ahora a la ciberseguridad gestionada. O sea, esto es
ciberseguridad que se le paga a terceros. La tendencia de inversión nos lleva al gasto en el cloud, que sobrepasa por primera vez al hardware on-premise en un 30%. O sea, va creciendo los servicios de cómputo en la nube fuertemente. Nuestra administración debe adaptarse a este modelo y utilizar lo que ya analizamos en videos anteriores, el OPEX contra el CAPEX para la toma de decisiones. El nuevo gerente de las tecnologías de información debe de ofrecer un perfil del 50% de ingeniería y 50% de administración estratégica. Esto permite liderar equipos multidisciplinarios y gestiona ecosistemas de socios externos. Para la aplicación en la carrera, este conocimiento permitirá dirigir proyectos de integración de sistemas en grandes corporativos o el sector público. Y saber comparar las tecnologías es tan importante como saber programarlas. Para el cierre de temas, para esta estructura del 1.4 y 1.5, hemos analizado desde la teoría de la agencia hasta la redacción de cláusulas técnicas críticas. El siguiente paso entonces es la práctica dirigida. Evaluemos un proveedor con código real. Para esto, y como un resumen general, vamos a gestionar a proveedores, control de riesgos, RFP, transparencia e ingeniería y métricas, la mejora continua. Como conclusión de esta sesión podemos decir que la administración de recursos informáticos es una disciplina de rigor científico que protege al patrimonio tecnológico. Ustedes son los guardianes de la eficiencia digital de la industria. Ya saben que ustedes pueden complementar sus estudios con lo publicado en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Y vamos a una práctica en Python. Como problema que vamos a plantear y a estudiar, una empresa debe seleccionar entre 3 proveedores de servicios cloud. Sabiendo que la empresa se dedica a producción de brazos robóticos y requiere servicios de cloud con capacidad de expansión, ¿sí?, capacidad de seguridad de datos con algoritmos de encriptación matemática y manejo de datos financieros sensibles, y debe considerar los módulos de módulo 1, ingreso de criterios, módulo 2, cálculo matricial, módulo 3, visualización ejecutiva de resultados, y se debe se debe desarrollar un sistema de puntuación ponderada para automatizar el dictamen técnico final, considerando que todos los datos necesarios de 3 proveedores de servicio cloud deben ser generados. Ojo, para este ejercicio, esto no quiere decir que no podamos utilizar datos reales, sino simplemente sustituimos la tabla de datos aleatorios por la tabla de datos reales, y el Python, el script de Python que estamos analizando aquí, es 100% funcional. Entonces vamos a generar aleatoriamente para el desarrollo de este script, de este ejercicio. Lo primero, ya sabemos que son 8 secciones las que analizamos en cada proyecto. La sección 1, título y explicación del contexto. Esta sección define el propósito del software como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones críticas en entornos de alta tecnología. Específicamente para la industria de la robótica, se introduce la necesidad de evaluar variables complejas como la escalabilidad y la encriptación matemática,
transformando requerimientos de negocio en parámetros técnicos mesurables, medibles. Esto permite que el ingeniero no solo actúe como programador, sino como un analista capaz de justificar una selección tecnológica mediante un motor de decisión robusto y alineado con los objetivos estratégicos de una organización. Sección 2. La preparación de librerías y entornos. Esto nos lleva a que en esta etapa se establecen los cimientos del entorno de ejecución, enfatizando la importancia de la gestión de las dependencias y la limpieza de los espacios de trabajo, al utilizar librerías especializadas como Pandas para el manejo de estructuras de datos, NumPy para la operación de las operaciones vectoriales, ¿sí? Y las operaciones numéricas, y Matplotlib, por ejemplo, Seabor, para la comunicación visual. El estudiante entonces debe comprender que la eficiencia en la ingeniería depende en gran medida del uso correcto de las herramientas robustas que optimicen el procesamiento de información y garanticen la reproducibilidad del análisis técnico. Para la sección 3 es el dataset, basado en el conjunto de datos necesarios. ¿Necesarios para qué? Para la ejecución de este ejercicio. Aquí se aborda la construcción de la matriz de datos utilizando técnicas de aleatorización controlada para simular escenarios de mercado cuando no se dispone de información histórica inmediata. Entonces, por eso es que generamos datos aleatorios. Si tuviéramos la información histórica real, entonces en lugar de los datos aleatorios incluiríamos la información histórica real. Esta sección es fundamental desde el punto de vista didáctico, ya que enseña al futuro ingeniero a modelar variables de rendimiento como seguridad y expansión y a estructurar conjuntos de datos que permitan probar la resiliencia y la lógica del algoritmo bajo condiciones de variabilidad antes de su implementación con datos de producción reales. Para la sección 4 vamos a aplicar la lógica de optimización. Esto es la lógica central del programa. Implementa el modelo de la suma ponderada, una técnica de optimización que utiliza el cálculo matricial para asignar pesos específicos a cada criterio de evaluación. Esta sección demuestra cómo aplicar el álgebra lineal para resolver problemas de priorización, multiplicando los puntajes obtenidos por factores de importancia, como el 40% destinado a la seguridad, lo que genera o lo que garantiza que la recomendación final no sea subjetiva, sino el resultado de su proceso matemático que equilibra todas las necesidades técnicas del proyecto. Ejemplo, si nosotros tenemos disponibilidad, seguridad informática y disponibilidad, seguridad informática y cumplimiento de contratos, y resulta que decimos, oye, ¿cuál es más importante para mí? Bueno, a lo mejor la seguridad por el área sensible le doy el 40%, mientras que a las otras dos les tengo que dar el 60%, pero probablemente la disponibilidad tenga un poco más peso sobre el cumplimiento total del contrato, y entonces le podré dar un 35% a la disponibilidad y un 25% al cumplimiento total del contrato. Estos pesos nos llevan a poder calcular ponderadamente la acción en cada una de las áreas para determinar cuál es la mejor área para la empresa.
La sección 5, como resultados tabulares explicados a detalle. En esta fase se traduce el proceso. Decíamos, en esta fase se traduce el procesamiento matemático en un reporte estructurado que permite la auditoría técnica de los resultados. El desglose tabular facilita la identificación de las fortalezas y debilidades de cada proveedor, evaluando y permitiendo que el equipo de ingeniería analice qué factor específico, encriptación, expansión, finanzas, inclina la balanza hacia el ganador. Esta transparencia en la presentación de datos, ya que se están presentando de manera matemática, es vital para la rendición de cuentas en proyectos gubernamentales o corporativos de gran escala. Ahora, por otro lado, en la sección 6, la representación gráfica o visual de resultados explicada, la visualización ejecutiva convierte la complejidad de las matrices numéricas en una representación gráfica intuitiva, esencial para la comunicación con niveles directivos que requieren conclusiones rápidas y claras. Al utilizar mapas de colores y anotaciones automáticas para resaltar al proveedor recomendado, se enseña al estudiante precisamente a la importancia del storytelling con datos, donde la gráfica no solo muestra resultados, sino que guía la toma de decisiones mediante la jerarquía visual bien definida y profesional. La sección 7 es el reporte y conclusión con explicación detallada y didáctica. Esta sección sintetiza los hallazgos del sistema y establece la validez del método empleado, confirmando precisamente que la mejor alternativa es aquella que logra el equilibrio óptimo bajo las restricciones de ponderación definidas. Se enfatiza en el valor de utilizar modelos automatizados para minimizar los riesgos operativos y el error humano en la selección de infraestructura crítica, consolidando en el estudio de la premisa de que un dictamen técnico debe basarse siempre en la objetividad y la verificación constante de las alternativas disponibles. Para la sección 8, la ejecución del programa principal explicada, el cierre del script representa el punto de integración donde se orquestan todos los módulos previos, desde la ingesta de criterios hasta la visualización final, bajo el control de la estructura principal de Python. Esta organización modular es una lección de ingeniería de software por sí misma, ya que promueve la creación de código escalable, mantenible y legible, permitiendo que cada parte del sistema cumpla una función específica dentro de una secuencia lógica que culmina en la generación de un dictamen técnico definitivo, dictamen que está siendo aplicado directamente a la administración de recursos informáticos. Estos son los resultados que nos arroja la ejecución del proceso, y antes de pasar a su análisis, vamos a ver el proyecto. Voy a entrar entonces al Visual Studio Code, voy a abrir el archivo y vamos a buscar el archivo en Administración de Recursos, correcto, y nos vamos al 1415. Aquí tenemos las 8 secciones precisamente del código que ya fuimos explicando.
la preparación de librerías, importación de las mismas, creación de los objetos para la generación de todos los reportes, la generación del dataset, el conjunto de datos que vamos a estar utilizando los randoms, como aquí lo menciona, para la generación de los datos de la base en proveedores también. Y entonces tenemos los datos base, que es las columnas que vamos a estar utilizando para los criterios y la selección, la generación del dataset. Esto nos lleva a los pesos que vamos a estar trabajando del 0 al 30% para la primera, ¿sí? Esto es para los datos de la base, que son los datos base. Luego del 0 al 40 para los criterios que son los criterios de la seguridad. Aquí tenemos el primero, Cloud Alpha, por ejemplo. Tenemos los proveedores, la seguridad. Déjenme ver dónde están los datos. Les quiero ver la estructura general de la tabla. 1, la expansión 30%, 2, la encriptación 40% y 3, la seguridad financiera 30%, que es lo que estamos manejando justo en los datos aquí, 0 a 30, 0 a 40 y 0 a 30. Esta es la forma en la que está estructurada. Le estamos dando más peso precisamente a lo que son los algoritmos de encriptación para la seguridad de los datos. La 5, que corresponde precisamente a los resultados tabulares, la generación del reporte de las tablas generadas. La 6, que corresponde a la generación del gráfico, en donde nos va a mostrar la información, el del resultado gráficamente. La 7, que es el análisis de resultados generales. Y la 8, que corresponde a la ejecución del proceso, con un proceso específico para que tenga un orden lógico. Entonces, si nosotros ejecutamos este proyecto, primero nos hace la preparación de librerías, genera las librerías, carga las librerías, las organiza lógicamente para preparar el entorno, genera las tablas, ¿sí?, de lo que tenemos aquí para cada proveedor. Aquí nos da precisamente el dictamen de la sección de los proveedores y nos dice que sus resúmenes de obtenidos para el proveedor B es 9.3, el A 8.8 y el C 7.6. Pero esto se forma por 30% de este dato, 40% de este dato y 30% de este dato para generar precisamente el total de cada proveedor. Esto lo refleja en una gráfica indicándonos que el proveedor recomendado para el surtimiento de estos servicios del Cloud Computing es precisamente el proveedor B, que es el que tiene la mayor puntuación del análisis. Aquí no hay de que si me cayó mejor el proveedor, no, es matemáticamente ese es el valor del recurso. Muy bien, bueno, regresando a la presentación y para continuar y terminar, el reporte tabular obtenido precisamente tras la ejecución del script constituye una matriz de decisión crítica que permite auditar con precisión matemática el desempeño de los proveedores evaluados frente a las demandas de la industria robótica al desglosar los puntajes ponderados en las columnas específicas para escalabilidad, encriptación y seguridad financiera. El reporte elimina la subjetividad en la selección, permitiendo identificar de forma transparente cómo el líder del ranking logró su posición a través de sus fortalezas técnicas. Por ejemplo, se puede observar claramente si un proveedor domina el mercado por su capacidad de expansión o por su robustez en algoritmos de seguridad, ¿sí?, lo que es fundamental para proteger la propiedad intelectual de la empresa.
En conclusión, este análisis tabular transforma los datos generados por aleatorización en un dictamen técnico de alto valor estratégico que minimiza el riesgo operativo y financiero en la adquisición de infraestructura cloud, la estructuración de los resultados en un ranking descendente permite entonces concluir que el proveedor recomendado es la mejor alternativa porque presenta el equilibrio óptimo bajo el modelo de optimización matricial aplicado, garantizando que cada unidad de inversión esté reemplazada por un rendimiento técnico verificado. Este tipo de herramientas son esenciales en la ingeniería en computación, ya que proporcionan una base sólida y justificable ante cualquier junta directiva para la implementación de tecnologías críticas. Aquí está el resultado gráfico, que ya lo vimos, lo comentamos. Y el resultado gráfico de la ejecución del script ofrece una comparativa ejecutiva visualmente impactante que jerarquiza la idoneidad de los proveedores. El cloud, mediante una escala de puntuación ponderada a través de un diagrama de barra con un gradiente de color, el palette viridis, se facilita la identificación inmediata del líder de análisis, destacando mediante una anotación específica al proveedor recomendado por su equilibrio superior sobre la escalabilidad y seguridad matemática. La disposición de los datos en ejecución vertical que alcanza hasta el valor máximo de 10 permite a la audiencia evaluar no solo quién es el ganador, sino qué tan amplia es la brecha de eficiencia respecto a las otras alternativas, convirtiendo variables técnicas complejas en dictamen visual claro que minimiza la ambigüedad en la toma de decisiones estratégicas. Estas son las referencias web utilizadas para el desarrollo de esta presentación. Estas son, referencias bibliográficas, y estas son las referencias web utilizadas para el desarrollo de esta presentación. Y recursos adicionales multimedia, fuente de imágenes, estas son las fuentes, y hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.